¿Te has dado cuenta que todo el tiempo estás pensando? No solo eso, te han dicho que tienes que pensar en lo positivo y no lo negativo, pero ¿no te has dado cuenta que el pensamiento mismo es el sufrimiento del ser humano? ¿Te has dado cuenta que podrías dejar de pensar? ¿Crees que eso es posible? Vamos a cuestionarlo aquí hoy en Radio Nanda. ¿Quién soy? ¿Para qué estoy aquí? ¿Qué es lo que hay detrás de todo esto que vivo? ¿Cómo puedo realmente vivir y dejar de sobrevivir? Quiero llenarme el corazón de vida. Si tú sientes este llamado, entonces este es tu espacio. Tu espacio de dicha. Este es el reencuentro con tu alma. Vendrás buscando respuestas, pero lo único que te llevarás será a ti mismo. Radio Ananda con Ricardo Ponce. Bienvenido, bienvenida a tu podcast de Gekalogía. Mi nombre es Ricardo Ponce y esta es la ciencia avalada por más de 20 investigaciones científicas con los mejores resultados a nivel histórico mundial. En tan solo 2 días hemos mejorado todo el ser humano, todo el bienestar de todos los biomarcadores del ser, sin ninguna competencia en ningún lado, y nadie ha generado esto. Por eso somos la primera y única, hasta hoy, ciencia registrada de transformación en el mundo y en la historia. Estamos por ahí el 1 de agosto, un poquito antes de tener un boom tremendo a nivel científico mundial. Ya verán por qué, no quiero adelantarme, pero va a ser algo tremendo en donde todo el mundo va a voltear hacia acá. Y tú eres de las primeras personas que tuvo el discernimiento de llegar acá, así que felicidades por eso. Y hoy vamos a hablar de un tema maravilloso que tiene que ver obviamente con el pensamiento, y hay mucha confusión en cuestión del pensamiento. Antes de eso, si quieres ver todas las investigaciones, entra a gekalogía.com, ahí están las más de 20, y desde ahí puedes ir directamente a ver todas las publicaciones en todos los portales, las revistas científicas donde están ya muchas de estas tesis. De la misma forma, entra a ricardoponce.com y ahí puedes entrar a Patreon, que es donde tenemos todo el mejor contenido, la escuela de Gekalogía, y también es donde tenemos todos nuestros eventos en línea, el poder de la conciencia, que ya va a empezar. También tenemos el retiro del chakra número 1, que tenemos aquí en la Riviera Maya el 17, 18 y 19 de julio, la segunda generación de Gekalogía, o si solo quieres ir al retiro, perfecto. Y también noviembre, Egipto, 9 días por el Nilo en los mejores templos cerrados para ti, y vamos a experimentar cosas maravillosas, como ya sabes que es el viaje de tu vida, te lo aseguro. Y también tenemos los retiros en Buenos Aires y Medellín. Esos retiros en Buenos Aires y en Medellín son del abandono al amor. Son 5 horas de experiencia de sanación con cantos de alta frecuencia, y ya sabes que la experiencia es maravillosa. Nunca me has visto cantar, esta vez te voy a cantar en este evento, así que va a ser mucho más profundo que lo que habías experimentado antes, si es que ya has ido a un evento conmigo en algún momento. Y bueno, están todos estos eventos para ti, listos para que puedas experimentarlos. Y muy pronto también vamos a hacer algún evento masivo aquí en Cancún, así que permanece muy atento, muy atenta. Bueno, vamos a adentrarnos en este tema que es muy interesante, porque el ser humano todo el tiempo está pensando. El ser humano todo el tiempo está pensando, y esa es la raíz del sufrimiento. El pensamiento es el movimiento de la memoria, el movimiento del pasado. Y ese pensamiento es como esta película que nosotros vemos en nuestra mente, donde vienen imágenes a nosotros. Esas imágenes que vienen a nosotros son imágenes que se presentan
como en la vida cotidiana, como en vigilia cuando estás despierto, que tú ves imágenes y te relacionas con ellas. Es de la misma forma. ¿Para qué es? Para relacionarte con eso y experimentar la vida. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues sentir cuando la palabra y el juicio no están presentes, nada más. O sea, sentir sin que mi pensamiento llegue a ponerle un juicio, una palabra a lo que está experimentando. En ese momento sí estoy experimentando la vida, ahí sí estoy viviendo. Si ya le puso juicio a eso que estoy viendo o experimentando, ya, ahí no hay experiencia. Por eso el ser humano tiene una edad mental de 13 años de edad, porque nunca experimenta nada, se va de esta vida siendo un niño y tiene que regresar otra vez a volver a experimentar esta vida. No es que regresar 1000 veces sea un gran premio, no. Es simplemente porque estamos tan cerrados a vivir, a experimentar la vida, que tenemos que regresar a pasar el examen otra vez. Entonces, el pensamiento viene a nosotros como un amigo también, que nos dice, mira Ricardo, te voy a poner otra vez la película enfrente para que puedas experimentar esa emoción que trae ese pensamiento. Eso quiere decir que si yo me adentro en la imagen y me pierdo en la imagen, ese pensamiento se vuelve asociativo y entonces yo voy de un pensamiento a otro, hilando diferentes historias. Y eso pues no es experimentar. Si yo en cambio, en lugar de quedarme con la imagen, yo me adentro en lo que estoy sintiendo, en la emoción que estoy viviendo, en ese momento puedo tener la oportunidad de comprender esa emoción y liberar la emoción y el pensamiento que está hilado a la emoción. Así es como me libero de la emoción y del pensamiento. Si tengo muchos pensamientos es porque tengo muchas emociones retenidas, porque tengo mucho dentro de mí mismo, y es por eso que yo como ser humano pues vivo todo el tiempo, valga la redundancia, en el tiempo psicológico, que eso es el movimiento mental del futuro, el pasado y el presente. Y eso simplemente es una ilusión. ¿Por qué es una ilusión? Porque siempre es presente, siempre estoy generando una acción en el presente. No existe el punto en donde yo esté en otro momento. Mi pensamiento puede estar en otro momento, pero yo no puedo tener acción en otro momento. El pensamiento se mueve con base a esta memoria. ¿Y por qué la base es la memoria? Y en la memoria, ¿qué hay? Pues nuestras emociones. Las emociones son pasado, la memoria es pasado y el pensamiento es el pasado en movimiento. Entonces el pasado es lo más importante más que el futuro, porque el pasado proyecta el futuro. Todo lo que está en el futuro es un registro previo del pensamiento del pasado. Es un registro previo del pasado y por lo tanto de la memoria. Yo no puedo proyectar a futuro algo que no tengo registrado en la memoria, no puedo. Todo lo hago con base a eso. Entonces, en el momento en el cual yo me adentro en la emoción, corto con el pensamiento y de la misma forma me anclo al presente. La raíz del sufrimiento humano es precisamente este pensamiento que se mueve una y otra vez. Y entonces, con base a eso, como ya se han dado cuenta que el pensamiento genera sufrimiento, pero no saben cómo adentrarse en él, más que aquí en Gekalogía, pues obviamente, ¿qué es lo que hacen? Intentan cambiarte el pensamiento. Es muy fácil. Ese es el problema y lo jodido y el maleficio y el que ha generado que estudiemos el cuerpo humano sin tener conciencia del mismo, sin tener conciencia de la misma conciencia y de la espiritualidad. Porque lo que hacen es que estudian el cerebro humano y se dan cuenta cómo reacciona cuando tiene un pensamiento positivo, entre comillas, con una sensación agradable. Se dan cuenta que hay más conexiones neuronales. Se dan cuenta cuando piensa una persona en algo que le genera dolor y ve la desconexión neuronal porque no se atreve ese ser humano a sentir ese dolor. Entonces, con base a eso te dicen que no sientas el dolor porque hay desconexión neuronal. Y no es el dolor en sí, es la resistencia a sentir el dolor. Entonces, con base a estos estudios, todo lo transgiversan y lo joden por completo. Porque entonces el ser humano aprende y piensa con base a diferentes mensajes que les dan las personas, científicos sobre todo, que les dicen: no pienses negativo, piensa positivo. Intenta cambiar tu sensación por algo bonito. Cuando estés pensando algo feo, piensa en algo bonito. ¿Me explico? El rechazo
a vivir, a experimentar. Aquí te enseño a que cuando viene un pensamiento que tú llamas negativo es porque estás sintiendo dolor. Te enseño a que te adentres en el dolor, que llegues a la emoción, que conectes con ese sentir a profundidad. Te va a llevar a la muerte, lo que va a morir va a ser la emoción y por tanto el pensamiento, y entonces ya no va a haber pensamiento y vas a estar anclado al aquí y el ahora. No se puede conectar con el aquí y el ahora mediante el pensamiento. El pensamiento debe de estar fuera de la jugada, porque el ego no puede estar aquí y ahora. El ego es tiempo, el pensamiento es tiempo. Pensar, la otra vez escuché una babosa que decía, piensa en Dios, rechaza el dolor y piensa en Dios. De hecho, a lo mejor ya hasta subí ese video porque dice, piensa en Dios. En Dios no se piensa. ¿Cómo vas a pensar en Dios si el pensamiento es tiempo? Si el ego no puede conectarse con el aquí y el ahora. El ego mismo es una ilusión. Es parte del pasado. Dios mío es tremendo, en verdad. Pero entramos mucho más en esto. Y este tipo de enseñanzas es lo que ha hecho que el ser humano no se pueda deshacer precisamente del pensamiento y cada vez tiene más pensamientos porque no suelta las emociones. Entonces, ¿existe alguna forma de estar sin pensamientos? Sí, y es muy fácil verlo. Cuando tú estás en un punto con toda tu atención en el aquí y el ahora, y eso solo pasa cuando las sensaciones son muy agradables, por ejemplo un orgasmo, por ejemplo una actividad que te guste muchísimo como pintar, bailar, te vas a dar cuenta que el tiempo es relativo y que ya no sientes el tiempo. ¿Por qué? Porque estás anclado al presente y ahí muere el tiempo por completo, porque tú estás en el aquí y el ahora. El tiempo solo ocurre cuando piensas que hay pasado y futuro, pero si estás anclado en el presente, el tiempo no lo sientes, no sientes cómo pasa cada hora, cada instante, no sientes cómo pasa cada segundo, porque siempre estás presente. Entonces, el ser humano ahí no tiene pensamiento. Pero ¿cómo entonces yo voy generando que cada vez estar más presente si lo único que me saca del presente es el pensamiento? Sanando mis emociones de esa forma. Yo voy estando más presente en el aquí y el ahora y dejo de estar divagando en el tiempo, que eso es sufrir. Lo que te estoy enseñando en este episodio es a que dejes de sufrir, porque todo lo que has aprendido con base al pensamiento en otras metodologías y otros maestros te han generado que sufras más. Aquí yo te traigo la transformación humana, verdadera y única en la historia de la humanidad, para que tú puedas entenderlo, te puedas liberar y puedas llevar silencio a tu mente y con base a eso a tu corazón. Eso va a generar que tú como ser humano puedas conectarte más con este aquí y ahora, que es lo importante. Puedas conectarte con esta vida, con este instante, que eso es lo único que importa realmente en este momento. El pensamiento no es un enemigo, el ego no es un enemigo. Por eso cuando viene este pensamiento negativo, entre comillas, que es la educación que te han dado con base a eso, tú tratas de controlarlo, de regularlo, de que no se dé. Y el mismo ego, que es el pensamiento, es el que está mandando precisamente el control con base al miedo para decirte que no dejes que ese pensamiento se dé en tu mente. Eso genera más resistencia, genera más sufrimiento y caíste en la trampa del ego que controla, que obviamente intenta que no haya experiencia. Porque si existe la experiencia del ego, se desenvuelve el ego, se expresa el ego, se mueve el pensamiento, eso genera que tú puedas desnudarlo y puedas desarmarlo. Por eso el mismo ego te dice que lo controles, para que no lo puedas desnudar. Y es impresionante que la psicología o todo lo que está allá afuera te intenta llevar a este punto del control. Te das cuenta de lo tétrico que es, porque te mantienen en el sufrimiento. ¿Por qué se empeñan tanto en solo generar consuelo y no transformación en el ser humano? Eso es algo tremendo, señores. Eso es algo tremendo. Entonces, como seres humanos tenemos la opción de observar este pensamiento, simplemente verlo, conectar con ese sentir, porque siempre me trae una emoción ese pensamiento, y a partir de eso experimentarlo y desarmarlo.
Por ejemplo, cuando terminas una relación y estás en el primer fin de semana después de terminar esa relación. Y tú ya tenías rutinas, ya tenías pues diferentes actividades que hacías con esa persona, sobre todo el fin de semana, que es cuando la gente no trabaja. Y a partir de eso, pues ya ibas al cine, ibas a un restaurante, verías una película en tu casa, lo que sea. Ese primer fin de semana que no estás con esa persona, pues obviamente sientes emociones, sientes ese abandono. Y te acuerdas, y ese acordarte es el movimiento del pensamiento. Ese es el pensamiento que viene a ti, a traerte memorias, a traerte sensaciones, y te hace ese movimiento para que conectes con las emociones que tienes que sanar. Y tú en cambio vas y te emborrachas todo pendejote, y vas y te pones hasta la madre de drogado, y vas y te distraes, en lugar de terminar y adentrarte por completo en las sensaciones que vienen. Si tú hicieras ese movimiento cuando tu pensamiento te está indicando y te está trayendo todas estas imágenes, tú podrías terminar la relación realmente, pero tú no terminas la relación porque tú te resistes a vivir todo eso, y entonces tienes que volver a crear una persona igual en tu vida, con los mismos escenarios, otros personajes, pero la experiencia es la misma, simplemente porque fuiste tan terco, tan terca, de no querer ver esos pensamientos que venían cuando terminaste la relación. Porque ahí tenías la oportunidad de poder adentrarte en la experiencia que tenías que vivir. Y ahí sí podrías cerrar el ciclo realmente, porque el ciclo se cierra con uno mismo, es un ciclo de experiencia. Cuando yo me abro a conectar con lo más profundo de mí, en ese momento lo comprendo y se libera el ciclo de experiencia. Eso quiere decir que no tengo que experimentar lo mismo otra vez porque ya lo experimenté. Pero si se repite es porque no lo he experimentado, así de fácil. No lo he experimentado porque no me dejé morir a la emoción, porque no supe cómo darle movimiento a la emoción, porque simplemente no me rendí a sentir. Porque todo mundo te dice que batalles, que te esfuerces, que controles, y eso genera que retengas. Y por eso el ser humano no sabe cerrar ciclos y permanece en la misma relación hasta que se mueren. Y aunque ya no estás con la persona hace 1000 años, pero tú sigues con esa persona en tu cabeza y en tu corazón. Nunca lo apartas de ti. Y eso está muy jodido, porque imagínate estar con una persona en tu mente y pensando en ella, soñando en ella, y ya no estar con esa persona debe de ser un calvario, una esclavitud tremenda, algo horrible. El peor infierno, por eso el infierno está aquí y ahora. Y el infierno viene con este pensamiento, señores. Porque tú no puedes controlar el pensamiento. Porque la gente se suicida, se quita la vida. Porque es tanto el pensamiento que trae dolor que no sabe cómo apagar ese mecanismo. O acaban drogándose hasta morir, o alcoholizándose hasta morir porque no saben cómo apagar el pensamiento. Aquí te estoy enseñando cómo apagar el pensamiento para que nunca te pase eso. Para que nunca te intentes suicidar, para que nunca sufras más, para que tengas sanidad y transformación. Por eso te estoy haciendo este episodio. Esto es Gecalogía. Mi nombre es Ricardo Ponce y nos vemos en todos lados.